Buenas, somos estudiantes de Medicina de la UCIMED, Universidad de Ciencias Médicas, pertenecemos al grupo 7 del Laboratorio de Química General 1 y los integrantes de nuestro grupo son April Martínez, Alexei Murillo, Laura Chacón y Xochitl Batista. Y nuestro tema es fuerzas intermoleculares. Para introducir el tema, las fuerzas intermoleculares, o también llamadas fuerzas de Van der Waals, quien fue el científico holandés que destacó su importancia por primera vez, se pueden definir como las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas enlazadas y definen las propiedades físicas de las sustancias, suelen ser muy débiles. El objetivo de este trabajo es ver cómo interactúan las fuerzas intermoleculares en los resultados obtenidos en laboratorio. Seguidamente, existen varios tipos de fuerzas intermoleculares, entre ellas están las fuerzas dipolo-dipolo, que son las fuerzas de atracción entre moléculas polares y forman dipolos permanentes, que es cuando las moléculas que son dipolos se aproximan y el extremo positivo de una molécula atrae al lado negativo de otra, suelen ser débiles. El siguiente es enlace por puentes de hidrógeno, que está presente en moléculas polares con átomos de hidrógeno unidos únicamente al flúor, oxígeno y nitrógeno. Contienen al menos un par de electrones libres y suelen ser más fuertes que las dipolo-dipolo. Después están las fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Suelen ser fuerzas de atracción pequeñas y se dan en no polares, se forman dipolos instantáneos y son más intensas que las no polares con mayor tamaño. Por último, están las fuerzas ion-dipolo, que es la atracción entre un ion y una molécula polar. Suelen ser más intensas que las de dispersión de London. Propiedades en los sólidos. En los sólidos podemos definir el tipo de enlace por medio de experimentos como medir puntos de fusión y solubilidad en agua o en diclorometano, para identificar qué tipo de enlaces tiene cada molécula que tenemos en estado sólido. Esto se debe que al inducir calor a una molécula con enlace débil va a tener un punto de fusión bajo. Además, una molécula con enlace débil por lo general no va a disolverse en agua, ya que estos van a ser moléculas no polares. Propiedad de los líquidos. Tenemos una propiedad que es la solubilidad. Esta siempre se da en enlaces iónicos, como por ejemplo la sal de mesa. Los enlaces covalentes polares también son solubles, los apolares en cambio no lo son. Luego tenemos la tensión superficial. Esta es formada en base a los enlaces o puentes de hidrógeno y también es una medida de fuerza elástica que existe en la superficie del... El agua es un muy buen ejemplo de un líquido con una tensión superficial muy alta. Esto se puede observar, por ejemplo, cuando un mosquito o un insecto se para sobre el agua. Los procedimientos son sobre las propiedades de los líquidos en cuanto a su solubilidad. 1. Coloca aproximadamente 5 gotas de cada uno de los siguientes líquidos en tubos de ensayo limpios, de alcohol etílico, éter petróleo, glicerina y aceite. 2. Adiciona a cada líquido 2 ml de agua destilada, agite suavemente y establezca cuáles de ellos son solubles. Y 3. Para los líquidos insolubles en agua, repita los puntos 1 y 2, sustituyendo el agua destilada por diclorometano. En cuanto a la densidad y fuerzas intermoleculares, uno de sus procedimientos es colocar en un tubo de ensayo limpio 1 ml de diclorometano y sin agitar adicionar lentamente otro ml de agua destilada y posteriormente, siempre sin agitar, adicionar 1 ml de éter petróleo y escribir. 2. Agregue sin agitar una pequeña cantidad de yodo pulverizado y escriba lo que se observa. 3. Repita el punto 1 en otro tubo de ensayo y agregue sin agitar una pequeña cantidad de sulfato de cobre. Escribe lo que se observa. Y 4. Agite los dos tubos una vez que estén los 3 líquidos y el sólido en el tubo de ensayo, que concluye con lo observado. El tercer procedimiento es su reacción limpiadora del detergente. 1. Vierte en un tubo de ensayo limpio 5 ml de agua destilada. 2. Agregue al agua destilada 3 gotas de aceite vegetal. Agite y déjelo reposar por unos minutos. 3. Adicione una pequeña cantidad de detergente y agite de nuevo. El cuarto procedimiento hace referencia a la conductividad eléctrica. 1. Identifique 3 beakers de 250 ml con las fórmulas respectivas de cloruro de sodio, agua potable y ácido acético. 2. Coloquen en los beakers cerca de 200 ml de las disoluciones mencionadas en el punto anterior. 3.
Utilice el circuito eléctrico para determinar cuáles de las sustancias conducen la electricidad y garantice que antes de cada ensayo las láminas conductoras estén libres de contaminación por ensayos anteriores. 4. Compare la conductividad eléctrica de cada una de las sustancias según la intensidad de la luz. Punto número 5 hace referencia a la polaridad de los líquidos. El paso 1 es llenar una bureta con agua destilada y otra con éter de petróleo. El 2 cargar electrostáticamente una regla frotándola por su pelo. El 3 abre la llave de ambas buretas y coloque el beaker debajo de cada una para recoger el líquido vertido y hacer que el objeto cargado absorba. En el siguiente punto vamos a ver los resultados obtenidos y vamos a discutir sobre ellos. En el primer cuadro tenemos las propiedades de los sólidos que estudiamos. Tenemos el yoduro de potasio, cloruro de amonio, alcanfor y diclorobenceno. Tenemos que si tiene olor o no, punto de fusión alto o bajo, si es soluble en agua o es soluble en cloruro de metileno y por último la fuerza intermolecular que tiene. Comenzamos analizando el yoduro de potasio, el cual tiene olor, tiene alto punto de fusión, es soluble en agua y se sabe que las moléculas con fuerzas intermoleculares con mayor intensidad suelen disolverse en agua. En este caso el yoduro de potasio es una sal fuerte, tiene un ion yoduro y una molécula polar que es la de potasio y su fuerza intermolecular sería ion dipolo. El siguiente es el cloruro de amonio, el cual no tiene olor, tiene alto punto de fusión y es soluble en agua y se da la formación de enlaces covalentes. Y los compuestos iónicos ternarios como estos están formados por iones monoatómicos y poliatómicos, en el cual el enlace entre los átomos de ion poliatómico es covalente, por eso este es un ion. El siguiente es el alcanfor, el cual tiene olor, tiene punto de fusión bajo y es soluble en cloruro de metileno, el cual al tener un punto de fusión bajo significa que tiene enlaces débiles y se forman dipolos temporales, los cuales son de las fuerzas de dispersión de London. Por último, analizamos el diclorobenceno, el cual tiene olor, tiene bajo punto de fusión y es soluble en cloruro de metileno, lo cual significa que forman dipolos temporales y tienen enlaces débiles. A causa de esto, su fuerza es la fuerza de dispersión de London. En el cuadro de resultados vamos a ver las propiedades de los líquidos estudiados, los cuales son el etanol, el éter de petróleo, la glicerina y el aceite. Vamos a saber si tienen olor o no, si son solubles en agua o en cloruro de metileno y también vamos a saber su fuerza intermolecular. La primera sustancia a analizar es el etanol, el cual tiene olor y es soluble en agua. Además, está formado por moléculas polares, la cual en su lado positivo es atraído por su lado negativo, así que su fuerza intermolecular es dipolo de. La segunda sustancia a analizar es el éter de petróleo, el cual tiene olor y es soluble en cloruro de metileno. Además, tiene enlaces no polares y forman dipolos no permanentes, lo que hace que sus fuerzas intermoleculares sean débiles y sean las fuerzas de dispersión de London. Seguidamente tenemos la glicerina, la cual no tiene olor y es soluble en agua. La glicerina tiene grandes cantidades de grupos OH, lo cual hace que su fuerza intermolecular sean los puentes de hidrógeno debido a la unión del oxígeno y el hidrógeno. Por último, la sustancia a analizar es el aceite, la cual tiene olor y es soluble en cloruro de metileno, lo que significa que sus enlaces son no polares, así que forma dipolos permanentes. Su fuerza intermolecular es la de London. En el tercer cuadro tenemos los datos obtenidos de las pruebas de solubilidad en las diferentes mezclas que son diclorometano, agua, éter de petróleo, diclorometano, agua, éter de petróleo y yodo, diclorometano, agua, éter de petróleo y sulfato de cobre y vamos a hacer observaciones sobre estas. La primera mezcla de diclorometano, agua y éter de petróleo se forman dos fases debido a que el diclorometano y el éter de petróleo son no polares y forman las fuerzas de dispersión de London, mientras que el agua es polar y forma puentes de hidrógeno. En la segunda mezcla de diclorometano, agua, éter de petróleo y yodo se forman dos fases igualmente, debido a que el diclorometano, el éter de petróleo y el yodo son no polares y el agua polar, así que se forman las fuerzas de dispersión de London y los puentes de hidrógeno. En la última mezcla tenemos el diclorometano, agua, éter de petróleo y sulfato de cobre. El sulfato de cobre y el agua se unen formando una fase polar y el diclorometano y éter de petróleo se unen formando otra fase no polar. Respecto a la acción del detergente, vemos que el agua destilada tiene enlaces polares y el aceite vegetal tiene enlaces no polares, lo que hace que no se puedan mezclar. Entonces, al añadir detergente, el detergente tiene dos fases, una polar y otra no polar, lo que hace es que unifica las dos sustancias. En el quinto cuadro trabajamos con la conductividad eléctrica de las diferentes disoluciones, ya sea del agua, el cloruro de sodio y el ácido acético.
Averiguamos su concentración, su conductividad y si es un electrolito fuerte, débil o un no electrolito. La primera disolución que analizamos es el agua, el cual es un no electrolito, así que no tiene conductividad ni tampoco concentración. Luego está el cloruro de sodio, que es un electrolito fuerte, tiene fuerte conductividad eléctrica y su concentración de 0,1 mol por litro. Luego está el ácido acético, que es un electrolito débil, tiene conductividad pero muy débil y su concentración es 4%. El último cuadro a analizar es el de polaridad de un líquido, en donde vimos el agua y el éter de petróleo. El agua se mueve con carga electrostática debido a que la parte positiva se va a atraer por la parte negativa y 7 tiene polarización, mientras que el éter de petróleo no se mueve porque no hay carga, así que no tiene. Con base en nuestro trabajo se puede concluir que 1. Los enlaces iónicos y covalentes son más intensos que cualquier fuerza intermolecular. 2. Generalmente las fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas intramoleculares. 3. Dos moléculas polares pueden tener relación o interacción mediante un dipolo-dipolo. 4. Los puentes de hidrógeno son la fuerza intermolecular más intensa. Y 5. Las moléculas no polares solo presentan fuerzas de dispersión, en cambio las polares pueden presentar fuerzas de dispersión, fuerzas dipolares y puentes de hidrógeno. La siguiente diapositiva presenta las diferentes citas bibliográficas que fueron utilizadas.